Buen día. Bueno, continuamos con esta presentación que se llama Proceso de diseño y diseño conceptual. Nuevamente es un material del doctor Heriberto Mauri de la Universidad del Norte. Esto básicamente es la continuación del PDF que se llama Introducción. Recuerden que estamos en el capítulo capítulo 3, método de diseño, y estamos en la carpeta 0 y 1 de fundamentos. Entonces ahora mismo estamos en proceso de diseño y diseño conceptual. La presentación pasada fue introducción. Esto, como le había comentado con antelación, básicamente estas presentaciones generalmente se traslapan. Es decir, hay conceptos repetidos a modo de repaso, y aquí lo que hacen generalmente es ahondar. Esto ya lo vimos la vez pasada, que es el concepto de diseño. Pero esto es algo que no se mencionó la vez pasada. Naturaleza del diseño e ingeniería. Matices básicos. Intuitivo y creativo. Elementos diferenciales. Formación científica, análisis, estructuración, validación o experimentación y medición. Aquí son enfáticos básicamente en que esto es innato del individuo. Sin embargo, esto se puede formar en el individuo. Esto, en el mejor de los casos, se puede reorientar. Por ejemplo, mediante procesos sistemáticos y métodos creativos formalizados, como lluvia de ideas, sinéptica, entre otros. Habilidades y conocimientos para diseñar. Creatividad, capacidad de estructuración del proceso, formación básica, capacidad de análisis, capacidad de modelación y simulación, capacidad de evaluación, capacidad de optimización, capacidad de comunicación oral y escrita y de trabajo en equipo. Algunas vías de comunicación en el diseño. Planos generales de subconjuntos y de partes, diagramas, modelizaciones de sólidos en 3D, especificaciones técnicas del sistema producto, información digital y manuales de operación, de mantenimiento, entre otros. Esto ya lo habíamos visto la vez pasada. Básicamente hay una necesidad que se debe transformar en una solución por medio del proceso de diseño. Bueno. La mayoría de estudios reconocen la importancia de la intuición o el sentido común en el desarrollo creativo de las soluciones en un problema de diseño, especialmente durante la generación de alternativas o en el diseño conceptual, pero igualmente reconocen como importante los métodos analíticos para aceptar, rechazar o mejorar una solución. El proceso de diseño mantiene un equilibrio entre las dos cosas, entre la parte creativa y la parte analítica. Esto ya en cierta manera lo habíamos hablado en la presentación anterior. Sin embargo, aquí sacan a colación datos interesantes, aunque no están referenciados. Entonces, ¿qué son las metodologías de diseño? Conjuntos de modelos, métodos y estrategias estructuran el proceso de diseño, se encamina hacia objetivos y son soluciones con valor maximizado. Aquí básicamente dice que no es una camisa de fuerza diseñar bajo uno de estos dentro de estas metodologías de diseño modernas. Sin embargo, se ha demostrado que el 85% de los proyectos que han fracasado no las han seguido. Entonces es mejor seguirlo que no. Pero hace falta aquí la referencia. Solamente tengo aquí el concepto del Dr. Mauri y pues él sabrá dónde habrá dicho eso. El modelo proceso de diseño ya lo vimos la vez
exterior como un mapa, donde se establecen las relaciones entre las diferentes etapas o fases del diseño. Eso ya lo vimos, pero aquí pues se centra más en otros aspectos. Por ejemplo, los beneficios de emplear métodos de diseño. Enfrentar el diseño de productos complejos. Recuerden en la primera clase introductoria colocaba el ejemplo de el diseño de un carro y se dieron cuenta que estaba relacionado con muchos requerimientos y cada requerimiento perfectamente podía comprender para su solución múltiples materias de la profesión de ingeniería mecánica. Entonces obviamente es complejo. Enfoques sistemáticos permiten trabajo de equipos multidisciplinarios, reducción de costes o eliminación de costes innecesarios. Son elemento básico para el desarrollo de sistemas informáticos que nos faciliten el abordar los actuales problemas de diseño. Se transforma el proceso en controlable y eso permite ahorro de tiempo y dinero. Esto ya lo mencionaba la vez pasada, que esos tipos de modelos habían unos descriptivos, mixtos y prescriptivos, donde los descriptivos lo que hacían era analizar a los diseñadores diseñando para definir cuáles eran los pasos que ellos realizan para diseñar. Los prescriptivos, que son expertos o estudiosos del tema, que sugieren cuáles son los pasos ideales que deberían seguirse para diseñar. Y los mixtos, que vienen siendo la combinación de los dos. Los primeros fueron los prescriptivos, los segundos fueron los prescriptivos y ya la última década de 1900 fueron los mixtos. Entonces los descriptivos, derivados de estudios cognoscitivos. Aquí el centro es el conjunto de actividades de pensamiento aplicadas en el proceso de diseño y observación de los heurísticos empleados. Heurísticos son reglas sencillas. ¿Cuáles serían como esas reglas sencillas empleadas para diseñar en X o Y situación? Los prescriptivos, formulación de nuevas y mejoras formas de hacer el diseño. Es más un algoritmo que otra cosa. Y está centrado en el análisis del problema y estudio de procedimientos para su solución. Los mixtos pues son duales. Y bueno, aquí uno de los primeros modelos. Sin embargo, lo que nos atañe es más bien este. Bueno, sí, este está estructurado de una forma diferente. Vamos a ver esta que es más sencilla. Hay una necesidad, se analiza el problema, se plantea el problema, a partir de eso se hace un diseño conceptual que genera, o sea, básicamente estos círculos lo que representan es la salida de la actividad. Entonces la actividad sería análisis del problema, que nosotros la vez pasada hablamos de eso como clarificación de la tarea. El diseño conceptual, representación de los esquemas, que vendría siendo lo que llamamos el diseño básico, y diseño en detalles. Entonces centrémonos entonces en los círculos, que son las salidas de cada una de las etapas del proceso. Aquí se ven sus entradas y sus salidas. Entonces la entrada de análisis del problema es obviamente una necesidad, un cliente o el mercado con un problema que no está muy claramente definido. Se analiza el problema y se hace un planteamiento del problema donde está más aterrizado, cuantificado y especificada cuáles son los objetivos que debe perseguir el diseño en cuanto a sus especificaciones técnicas, valga la redundancia. Con eso se plantea el diseño conceptual, que ya dijimos la vez pasada, trata de generar alternativas y seleccionar una o varias, puede ser, pero como depurar el gran universo de posibilidades. De ahí deben salir unos esquemas seleccionados. Recuerda que el diseño conceptual no es más que un bosquejo. Representación de los esquemas, eso es más relacionado con el diseño básico, que es básicamente
llevar ese bosquejo todo general a algo más parecido a la forma final, pero es en el desarrollo de detalles o el diseño en detalle donde finalmente se calcula y se precisa cosas como dimensiones, velocidades, pesos, etcétera, que debe generar dibujos de trabajo, entre otros, incluyendo manuales. Esto es parecido, es principalmente el diseño canónico, pero aquí se está precisando qué es lo que hay en cada etapa del diseño. ¿Cuáles son las etapas del diseño? Son las que ven de este lado. Tienen clarificación de la tarea, diseño conceptual, diseño básico y diseño detallado. Ahora, dentro de eso hay una serie de como entradas, actividades y salidas. Entonces la tarea es encomendada por un cliente. La actividad sería entonces clarificación de las tareas y elaborar las especificaciones. Y la salida entonces finalmente de esa etapa es las especificaciones del diseño. Luego viene el diseño conceptual, que toma esas especificaciones y debe transformarlas en un concepto. Para hacerlo entonces vamos a hacer más grande esto, debe identificar la esencia del problema, establecer la estructura funcional, búsqueda de los principios de solución y su combinación de variantes de conceptos, evaluación respecto a criterios técnicos o económicos. Esto de estructura funcional yo diría que es más acorde con un método llamado diseño para la función. Entonces yo diría en general que hay que establecer una estructura. Esto de buscar principios de solución sería básicamente buscar alternativas o establecerlas, generarlas y finalmente hay que evaluarlas. Bien, una vez tú tienes un concepto, esta es la parte del diseño básico. Obtener esquemas preliminares y formas de diseño, seleccionar los mejores esquemas preliminares y evaluarlos respecto a criterios técnicos y económicos. Les dije la vez pasada que básicamente el concepto es un bosquejo general, pero tiene que ser más específico. Generalmente las máquinas están conformadas por subsistemas. Eso significa que hay que precisar el bosquejo de cada subsistema. De ahí entonces se obtiene un esquema preliminar. Sigue siendo un bosquejo estilo concepto, pero más detallado porque está más claro cómo es que van a funcionar los módulos o subconjuntos de las máquinas. Ya dijimos que la máquina finalmente es un compendio de mecanismos y había una serie de definiciones relacionadas con par cinemático y muchas otras. Pero básicamente la máquina es un gran bloque dividido en bloques más pequeños que cada uno cumple una función. La idea de diseño básico en ese tipo de situación es como definir cuál sería el bosquejo de cada uno de esos componentes o subensambles, por así decirlo. Noten que en diseño básico también se incluye optimizar y completar el diseño de las formas, chequeo de errores y efectividad del costo, lista de piezas de forma preliminar y documentos para la producción, definiendo entonces un esquema definitivo. Entonces decía que en diseño en detalle a veces se confunde con el diseño básico porque se traslapa parte de estas actividades con estas. Entonces el esquema definitivo, a partir del esquema definitivo se deben definir los detalles. Eso puede requerir aún así realizar más cálculo y más optimización. Dibujo en detalle y complementamiento de la documentación, vuelve y juega. Eso puede implicar más de esto. Y chequear todos los documentos para generar entonces la documentación que va a permitir
la que va a permitir la fabricación, ensamble, puesta en marcha, operación y mantenimiento de la máquina. Bueno, o en general del producto. Entonces, después de eso, lo que se obtiene es la solución. Esto está en el libro de Piles and Base. Creo que esto se ha convertido en norma. No recuerdo, lo que no recuerdo es, cuando digo creo es, no recuerdo si en el mismo libro especifica la figura del bosquejo, precisando la norma específica donde se encuentra plasmado. Entonces, principalmente lo referido con estas etapas del diseño. Entonces, otro modelo, ahí le habíamos hablado del 81, el del 84 de Piles and Base, y esto termina siendo pues otra versión de acuerdo a, no recuerdo si es la norma, creo que esta es la norma. Entonces, pueden ver, los elementos son repetitivos. Clarificación de la tarea, determinación de la estructura funcional, búsqueda y combinación de las posibles soluciones, división en módulos realizables, desarrollo de esquemas de los módulos básicos, desarrollo de esquemas generales, preparación de instrucciones de producción y operación. Y aquí vemos entonces que esto es lo que llaman calificación de la tarea, que debería generar las especificaciones. Después de la determinación de la estructura funcional, pues debes obtener la estructura funcional de la máquina. De esto tienes la solución principal. Esto vendría siendo algo así como el diseño conceptual. Esto división en módulos realizables. Desarrollo de los módulos básicos y desarrollo de esquemas generales vendría siendo algo así como el diseño básico, y la preparación de instrucciones de producción y operación. Eso tiene que ver con los esquemas definitivos y el diseño en detalle. Entonces, y esto es básicamente lo que vamos a estar trabajando todo el tiempo. Les había mencionado la vez pasada que esta serie de flechas representan el flujo de las actividades y de la información, pero si se dan cuenta, todo el tiempo todas están interconectadas entre sí. Vuelvo y repito, el proceso de diseño es un proceso iterativo, lo que significa que puede que llegues hasta el punto 5 y tengas que regresarte al 1, o de pronto te regresas al 2 o al 3. No hay nada definido hasta que todo esté definido. Entonces, esto ya lo habíamos mencionado la vez pasada, así que realmente no voy a repetirme, excepto, bueno, aquí habla de la identificación de la necesidad, que está relacionada con la clarificación de la tarea. A partir de la necesidad, realmente, bueno, a esto sí es necesario de precisar, porque constituye unos aportes diferentes a lo que había en la presentación anterior. Entonces, clarificación, especificación inicial. Es la etapa en la cual se cualifica, se cuantifica o caracteriza el desempeño que se espera de una solución o producto en términos de ingeniería por medio de la fijación de requisitos funcionales, en los cuales hablan unos que serán obligatorios y otros que son deseables. Se definen entonces los criterios de diseño, aspectos o elementos que deben ser considerados en la evaluación y la selección de soluciones, y restricciones, limitantes jurídicos, ambientales, económicos, de normas o códigos que deben considerarse en el desarrollo de las soluciones. Hay una de limitar el espacio de búsqueda de las soluciones. Bueno, diseño conceptual.
hemos dicho varias veces que finalmente a partir de las especificaciones iniciales, no se dice, pero también de los criterios, se debería realizar la generación o búsqueda de alternativas de solución y luego debería seleccionarse una de ellas. Aquí hablan acerca del nivel de definición, porque les he dicho que básicamente es un bosquejo. Acá en la parte superior pues es un ejemplo de qué es lo que se tiende por alternativas. Y alternativas, como si se dan cuenta aquí, son básicamente unos bosquejos que hasta podrían ser realizados a mano, a pulso. Entonces vamos a ver qué tan detallado debe estar ese bosquejo. El nivel de definición obtenido en las soluciones en la fase conceptual es global, permitiendo comprender los principios y tecnologías involucradas en ellas. Ya había dicho que esto es algo muy general, lo que usted propone en un diseño conceptual. Dentro de las metodologías para el desarrollo de productos configurables, el desarrollo de la solución seleccionada en esta fase, bueno, esto no recuerdo si es la tesis doctoral de mi tutor, pero aquí habla acerca de las facetas de la arquitectura, la dispositiva y la conductual, pero es algo muy específico para lo que él desarrolló, así que yo pensaría que nos quedamos principalmente con esto, ¿sí? Es un bosquejo muy general que simplemente da una versión preliminar de la geometría, diseño básico o de materialización, es donde realmente vamos a empezar a aterrizar ese bosquejo general. Vamos a leer. Entonces dice: en la fase donde se define el arreglo de diseño de cada uno de los subsistemas o subconjuntos o subensambles que integran el producto. El sistema es complejo en ella, además de definir las especificaciones para poder iniciar diseño en detalle. Para poder iniciar diseño de detalle, estos subconjuntos incluyen lineamientos relacionados con su arquitectura. Presenta bastante profundidad en la faceta geométrica y dispositiva de la arquitectura. Entonces, como le dije, una máquina finalmente es conformado por varios subensambles. La idea de esta fase es definir esos subensambles, pero esa definición todavía no es al nivel de detalle, es a nivel de configuración y de arquitectura. Entonces, aunque si se dieron cuenta en los anteriores métodos de diseño, vamos a devolvernos enseguida. El del Price y Base, no solamente se desarrolla esa parte que acabo de comentar, de unos esquemas preliminares de los subconjuntos, sino que literalmente se empiezan a hacer cálculos sobre eso para empezar a precisarlos y optimizarlos. Así que casi que lo estamos detallando, pero es ese viaje de un bosquejo preliminar a algo más detallado. Mientras que en lo que se está mencionando ahora habla de el diseño en detalle como si empezaras a hacer esto. Y es lo que varias veces le he estado diciendo a lo largo de varias presentaciones, que en lo personal, para mí, el diseño básico está muy traslapado, dependiendo de la situación, con el diseño en detalle. Mientras unos dicen, por ejemplo, en ese caso particular, que se trata más de los esquemas preliminares, ¿sí? O sea, llegaría hasta acá. O sea, solamente obtener esquemas preliminares y formas de diseño y seleccionar los mejores esquemas, ¿sí? No, si se dan cuenta, no está incluyendo esta parte de optimizar y hacer cálculos, bueno, no se está incluyendo eso porque lo dejan para el diseño en detalle. Entonces, vuelvo y repito,
esta parte es finalmente lo que hace confuso la etapa de diseño básico con el diseño en detalle, porque a veces esto se asocia más al diseño en detalle que al diseño básico o viceversa. Es decir, a veces lo asocian más a el diseño básico que el diseño en detalle. En todo caso, esto termina siendo como una especie de frontera entre los dos. Entonces, volvemos entonces a ese punto. Entonces, dice, se define el arreglo de diseño de cada uno de sus sistemas, su conjunto o sus ensambles que integran el producto. El sistema complejos en ella, además de definir especificaciones para poder iniciar el diseño en detalle, de estos subconjuntos se incluyen lineamientos relacionados con su arquitectura. Presenta bastante profundidad en la faceta geométrica y dispositiva de la arquitectura. Entonces lo repetí para que quede aún claro, porque prácticamente aquí habla es principalmente de los esquemas. Y esto casi que me está diciendo que la parte de cálculos y todo eso va para el diseño en detalle. Así que vuelve y juega. Es muy difuso entonces qué hace parte del diseño básico y qué parte del diseño en detalle. Listo. Diseño en detalle. En la fase donde se obtiene toda la información necesaria para documentar la fabricación, ensamble, uso o mantenimiento entre las fases de vida subsiguientes con el fin de materializar y maximizar el desempeño en las siguientes fases de su ciclo de vida. Implica, entre otras cosas, selección de componentes. ¿Ven? Seleccionar un componente, si se habrán dado cuenta en las materias anteriores, implica cálculos de ingeniería. Entonces es lo que siempre para mí ha parecido una confusión. Pero al menos lo que nosotros vamos a evaluar, lo vamos a evaluar más parecido pensando en esto. De tal manera que usted en la etapa de clarificación y diseño conceptual va a entregar un informe para cumplir el 30% de la nota. Y para la parte del diseño básico que se cuenta, incluye la parte de definición de los diferentes esquemas de subconjunto, estas actividades y estas que están relacionadas con el cálculo de ingeniería. Obviamente esos cálculos no son definitivos porque se espera que los pula en la parte de diseño detallado, que viene siendo el informe final, que vale un 30%. Entonces, por eso fue que lo definí. Creo que lo que más cuesta es esto, en el sentido de que requiere más cálculo de ingeniería, simulación, CAD, CAE, etc. Entonces, esa es la razón por la cual eso es lo que vale más, 40%. Pero al final todas las entregas van a ser informes. Entonces, bueno, aquí se mencionó que implica la selección de componentes, acotado funcional, tolerancias y acabados. Ojo, esa parte es importante y voy a hacer mucho hincapié en eso. Van a tener que no solamente que plasmar eso en el plano, sino que aparte en el informe van a tener que justificar por qué eligieron esas tolerancias, ajustes y acabados. ¿Sí? Desarrollo de planos de taller, documentación para el armado, manual del usuario, transporte, manejo, manual de mantenimiento, todo lo que usted considere que se requiere para fabricarlo, ensamblarlo, ponerlo a marchar, operarlo, hacerle mantenimiento. Y ya dijimos que no vamos a hablar acerca de la disposición de los materiales cuando esa máquina se dañe. Eso es algo que va muy de la mano de las tendencias modernas, sobre todo en países muy industrializados que ya han pasado por estas etapas de
desarrollarse industrialmente, y en ese proceso lo que ha destruido el medio ambiente, etcétera, y se han dado cuenta, hemos debido tener en cuenta la disposición de esto. Bueno, esto es un país que sigue modas. Es bueno que lo sepan, pero al menos en mi caso particular, yo no los voy a obligar a que me presenten en la parte de diseño en detalle algo relacionado con la disposición de los materiales una vez termine la vida útil de la máquina. Bueno, prototipos, ensayos. Esto es raro porque no lo incluyen dentro del proceso de diseño. Aquí no. Aquí tampoco. Y aquí menos. Sin embargo, en mi experiencia y en los proyectos en los que he participado de diseño, al menos de producto, sí se desarrollan prototipos y ensayos. Tan importante es, regresemos nuevamente a esto, que esto puede hacer que yo me regrese a replantearme algo de lo de estas etapas, porque de pronto algo no está funcionando. Entonces, bastante importante esta parte de prototipar físico ensayos. ¿Usted lo va a hacer? No en esta materia, pero tenga presente que siempre lo debería hacer. Al menos no para evaluar. O sea, a diferencia del semestre pasado, no los voy a poner a fabricar una máquina. Simplemente se va a quedar en el papel, el diseño, en lo digital. Pero sepa que esto es importante, y los que diseñaron y fabricaron la banda transportadora el semestre pasado se habrán dado cuenta lo importante que es. Porque al momento de poner o tratar de mover la máquina, es que te das cuenta el montón de cosas que no consideraste con antelación y que ahora te ha explotado en la cara. Entonces, básicamente eso es. Importante, no lo vamos a evaluar nosotros, pero que sepa que hace parte del proceso de diseño de productos. Existen dos dominios: prototipaje y ensayos. El dominio virtual, que son las etapas primarias e intermedias, en donde empleamos CAD, CAE, CAM. Y el dominio físico, que es literalmente materializar eso y ver si funciona o no. Entonces, veamos. Tiene dos ventajas respecto al dominio virtual, así como sus desventajas. Reproduce con más fidelidad el comportamiento del futuro del producto. Obviamente, aquí lo que tiene es que un CAD en SolidWorks, y teoría está funcionando perfectamente, pero cuando llegas a esta etapa te empiezas a dar cuenta que, por ejemplo, que ese material que tú diseñaste en SolidWorks no existe, comercialmente hablando, o es de difícil adquisición, o la máquina no anda porque no tuviste en cuenta un aspecto de la operación que era trascendental, y un montón de etcéteras que obviamente en el papel y el computador aguanta todo, pero en la realidad es lo que define si eso funciona o no. Entonces aquí dice: pone en evidencia condiciones y modos de trabajo difíciles de prever en un contexto virtual. Esto es muy importante. Son siempre necesarios y complementarios con la relación a los virtuales, y pueden ser más costosos. No, pueden ser más costosos, no. Son más costosos. Bueno, entiendo por qué le dicen pueden ser más costosos. Porque si tú estás haciendo toda esta parte con programas, y esos programas tienen un costo, obviamente el costo asociado al uso de esas herramientas especializadas puede ser más costoso que el de fabricar algo. Por ejemplo, una cuchara, para ponerle como una idea. Una cuchara no será más cara que, por ejemplo, una disocia de SolidWorks profesional. Entonces sí entiendo por qué pueden ser más costosos, pero una vez adquirida, esto se convertiría en tiempo de diseñador. Entonces es muy dependiente de la situación, del costo del producto realmente.
con respecto a las herramientas y al personal calificado que las tiene que usar para realizar este tipo de prototipos y ensayos en dominio virtual. Esto no hace parte, según lo que vemos aquí en este modelo básico canónico, no hace parte de las etapas de diseño, no se encuentran numeradas. Hacen parte más bien del desarrollo del producto, pero no del diseño del producto. El diseño del producto debería morir en 5. Aunque ese morir es muy entre comillas, porque noten, estas flechas todavía están retroalimentando con el flujo inicial del proceso de diseño. Quiere decir que si llega a haber algún problema en la producción y la construcción que me dificulta la producción y la construcción, me tendría entonces que regresar para replantear eso como un nuevo requerimiento. Entonces, vuelvo y digo, es un proceso iterativo el proceso de diseño. Y miren que ya estamos iterando no solamente con el proceso en sí de diseño, sino incluso con otras etapas que están por fuera del proceso de diseño, pero que son trascendentales si estamos hablando de desarrollo de productos, como la producción y la construcción, incluso la comercialización. Podría ser que nos tengamos que regresar. Bueno, de hecho aquí no le coloco una flecha en doble vía, que una vez comercializado, bueno, ya lo echaste a perder o la hiciste. Podías entonces recibir una retroalimentación del usuario para mejorar la parte de comercialización. Pero yo pensaría que esto debería ser una flecha en doble vía. Entonces, desarrollo de producción y comercialización incluye el diseño del proceso, del sistema de producción, la planificación de la producción, la fabricación de útiles y la preparación de la producción y ventas. Entonces, vemos aquí diseño de proceso, utilizar métodos como el PFA, Process Flow Analysis, identificar familias de partes y definir la conformación de las celdas de fabricación, definir la disposición, layout del sistema de producción y seleccionar las máquinas involucradas, diseñar pruebas, TCAs. No sé realmente aquí el doctor Mauri emplea muchas siglas o contracciones que pues solamente él sabrá. Pruebas de usuario y de mercado para verificación de la calidad, planificar la comercialización. Limitaciones de los modelos. Bueno, aquí hay una cronología, pero era evidente. Los descriptivos alrededor de la década de los 70 y los 80 apenas estaba tocando este tema. Los prescriptivos década de los 80 y los mixtos en la década de los 90. Reconocimiento formal de la aparición de la ingeniería concurrente, este sí es que significa la IC. A finales de los 80, limitaciones. Lo de la ingeniería concurrente lo mencionamos principalmente en la introducción y creo que en la presentación de la vez pasada. Y es básicamente lo que le había dicho de que concurrir se refiere a converger, o sea, cómo diferentes campos de la ingeniería convergen para darle una solución relacionada con el diseño de productos. Entonces, en vez de esta forma de ver el desarrollo de productos como si fueran áreas de la empresa completamente separadas y ciegas con respecto a lo que hace una con respecto a la otra. Entonces veamos. Limitaciones. La mayoría de ellas no fueron orientados para la implementación de la ingeniería concurrente. Es necesario adaptarlos. Desarrollo genérico. Poca profundidad en el entendimiento de las fases de diseño conceptual. Por lo tanto, es necesario desarrollar más trabajo no solo para subsanar estas deficiencias, sino para generar todos los elementos que permitan implementarlos en ordenador. Entonces, veamos, todavía no hemos terminado.
Bueno, ya aquí empieza como a hablar un poco más del problema de diseño conceptual. Para la especificación inicial o clarificación, la mayoría de los modelos de los modelos desarrollados no dicen cómo hacerla, sino qué características debe tener. Bueno, obviamente aquí lo que está es echándose flores él mismo, dando a entender que él sí lo hace, pero eso es bastante normal que uno como investigador se autorreferencie. Sí, obviamente la situación lo amerita. Entonces, diseño conceptual, la mayoría de ellos no fueron orientados para la implementación de la ingeniería concurrente. Es necesario adaptarlos. Aquí coloca como un ejemplo. Él lo hizo por lo que veo. Desarrollo de los métodos y aporte del conocimiento formal y heurístico. Fundamentos teóricos necesarios para los sistemas CAD conceptual. Esto no sé para qué lo menciona el de FX, pero vamos a leer. Desarrollo y adaptación, validación de modelos que permitan la integración de diferentes enfoques de FX. Desarrollo de las bases de conocimiento formal y heurístico para la implementación de sistemas, conocimiento formal, modelos, conceptos, métodos, conocimiento heurístico, reglas, criterios y estrategias. Definición de características informáticas necesarias para un sistema de asistencia, desarrollo de los módulos y rutinas. Básicamente el problema es como estar empapado acerca de estas metodologías de diseño y tratar de integrar eso con las herramientas. Eso... Es decir, que cuando tú estés haciendo la pieza y estés teniendo en cuenta que eso va a ser modificado. Así que debería pensarse en términos de, hey, esto que estoy haciendo va a sufrir un proceso iterativo. Así que debo estar abierto a que va a ser modificado y por tanto debo diseñarlo en base a eso. Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Qué objetivos deben facilitar las metodologías? En sus primeras fases, conjunto de pasos deben permitir entender los objetivos del cliente y lo que el usuario realmente desea. Por tanto, para lograr un buen diseño es importante que los métodos y estrategias consigan una buena integración de los tres lados del triángulo: diseñador, cliente y usuario. La fase restante y los métodos utilizados deben permitir no solo traducir los objetivos del cliente, sino superar sus expectativas y del usuario con las especificaciones finales de desempeño del producto obtenido. Bueno, esto básicamente termino acá. Entonces, lo más importante es, yo me quedaría más que con esto, con este, porque me parece que para lo que nosotros pretendemos, respecto a la forma de evaluar la materia, pero me parece que en general, para lo que vayan a aplicar como ingenieros si tienen que diseñar algo, me parece que es más sencillo de entender esto desde el punto de vista de qué debe entrar, qué debes hacer, que son estos cuadros amarillos, y qué debe salir de ese qué hacer. De esa manera entonces hay una manera muy clara en este diagrama de saber entonces qué es lo que tienes que hacer en cada una de las etapas del proceso de diseño. ¿Cuáles son tus entradas? ¿Cuáles son tus salidas? Sin embargo, este debería ser el central. Pero claro, no está detallado respecto a qué es lo que hace cada una de las fases. Y es bastante importante este porque incluye, ¿sí?, otras fases que no eran consideradas antes. Y las subsiguientes, o cómo el proceso de diseño termina afectando el proceso de desarrollo del producto.
que el producto puede ser una máquina. De hecho, nos vamos a sentar en una máquina mecánica. Pero esto se puede aplicar a muchas otras cosas que se puedan considerar productos. Pues, muchas gracias por su atención. Básicamente con esto terminamos esta primera carpeta, que es la de introducción y fundamentos de diseño. Y después vamos a ver esta carpeta que se llama 1.2, que son conceptos claves del desarrollo de productos. Pero esto está más a nivel de terminología, que vamos a estar manejando más habitualmente en las futuras presentaciones, y que va muy de la mano con esto de desarrollo de productos. Entonces, como para que veamos, aquí le voy dando mejor forma a la parte de los libros. Ese de Beis and Pal es este, diseño en ingeniería, que es uno de los que más se mencionó, o bueno, al menos yo hice mayor hincapié en eso. Este libro está en inglés. Para quien quiera consultar más al respecto, son unas 629 páginas. Y bueno, aquí está el esquema. Obviamente un poquito más detallado. Pero obviamente encontrarán mucha más información de la que está en la presentación. Entonces, a medida que les vaya mencionando eso en las diferentes presentaciones, me redirigiré a la parte de libros para decirle, miren, aquí se mencionó mucho esta referencia o este autor. Y aquí está entonces el libro respectivo donde puede ahondar más acerca de lo que está pretendiendo explicar un autor u otro. Entonces, vamos simplemente a detenerlo acá. Y proseguimos entonces con el de vocabulario básico de desarrollo de productos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.